Desde que el ser humano alzó la mirada hacia las majestuosas pirámides, ha sentido que algo más, algo invisible, habita en su interior. No es solo la piedra, la geometría o la matemática sagrada lo que despierta preguntas, es una sensación, un eco que vibra en lo más profundo del pecho. ¿Y si ese eco no fuera metafórico? ¿Y si las pirámides no solo se vieran, sino que se escucharan? En este viaje sonoro por lo prohibido, nos adentraremos en un misterio que vibra en frecuencias inaudibles para el oído común. Las frecuencias secretas de las pirámides. Desde los pasadizos en penumbra de Giza hasta las cámaras selladas del sol en Teotihuacán, exploraremos cómo el sonido pudo haber sido una clave perdida, un código olvidado por la historia, o deliberadamente borrado. Nos sumergiremos en investigaciones censuradas, testimonios de exploradores, y en una serie de experimentos científicos modernos que parecen confirmar lo imposible, que estas estructuras antiguas no solo fueron construidas para durar, sino también para resonar, con propósitos que podrían ir desde la curación energética hasta el control mental. Ponte cómodo, ajusta tu volumen, porque a veces, lo que no podemos oír, nos controla sin que lo sepamos. Y por cierto, mientras exploramos estas teorías, dime en los comentarios, ¿crees que el sonido puede activar partes ocultas de nuestro cuerpo o mente? Me encantará leerte. Desde los albores de la civilización, el sonido ha sido más que una herramienta de comunicación. Para muchas culturas antiguas, el sonido era divino, un vehículo hacia lo sagrado, lo invisible, lo eterno. En Egipto, en Mesopotamia, en la India védica o entre los mayas, los himnos, cánticos y frecuencias no solo eran expresiones religiosas, eran tecnologías. Y es aquí donde empezamos a escuchar el eco de algo más profundo. Porque cuando exploradores modernos comenzaron a grabar sonidos en el interior de las pirámides, descubrieron algo inquietante. La acústica interna no era un accidente. En lugares como la Gran Pirámide de Giza, la Cámara del Rey y sus angostos túneles generan resonancias específicas al emitir ciertas frecuencias. Ondas estacionarias, reflejos perfectamente simétricos, ecos largos, sostenidos, casi hipnóticos. Algunos estudios sugieren que estas cámaras fueron afinadas con precisión. El ingeniero y egiptólogo Tom Danley, por ejemplo, realizó pruebas dentro de la Gran Pirámide y descubrió que ciertas notas, como la de 440 Hz, producen reverberaciones que se amplifican de forma antinatural. No se disipan, se quedan allí, como si la piedra misma estuviera hecha para amplificarlas. Esto nos lleva a una idea provocadora. ¿Y si estas cámaras no eran solo tumbas, sino salas de resonancia? ¿Y si los antiguos egipcios, y otras culturas, conocían principios acústicos que hoy apenas estamos redescubriendo? Los antiguos Vedas hablaban del Om como el sonido primordial que da forma al universo. Los chinos hablaban del Hun Tun, una vibración caótica anterior al tiempo. Los pueblos andinos creían que ciertos instrumentos podían abrir portales espirituales. En todos los casos, el sonido no era entretenimiento, era herramienta de transformación. Y hay más. En lugares como Chichén Itzá, la acústica de las escalinatas permite que el eco de una palmada reproduzca el canto del quetzal, el ave sagrada. No es una leyenda, se ha probado cientos de veces. Es una arquitectura sónica, un truco cuántico tallado en piedra. Lo más escalofriante es que, en todos estos casos, las culturas asociaban esas vibraciones con los dioses, no con los hombres. En Egipto, los sacerdotes que pronunciaban los rituales usaban tonos específicos y recitaciones con patrones sonoros repetitivos, muchos de los cuales se pierden cuando se traducen a palabras. Se trataba de vibrar con la divinidad, de sintonizarse con un plano superior. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Estaban estos pueblos simplemente intuyendo los efectos del sonido, o sabían algo que hoy la ciencia moderna ha olvidado, o preferido ignorar? La física cuántica moderna nos dice que todo es vibración, que incluso los átomos están en constante movimiento, que la materia y la energía son simplemente frecuencias en distintos niveles. Entonces, ¿qué pasa si una estructura puede amplificar esas frecuencias? ¿Qué pasaría si pudieras resonar con el universo desde una sala de piedra, diseñada para ello hace 5000 años? No es una pregunta vacía. Hoy en día, científicos como Robert Koch o Nassim Haramein teorizan que ciertas estructuras megalíticas fueron creadas no solo para perdurar, sino para operar como transductores de energía. Aparatos que convierten la vibración en algo más, conciencia, curación o dominación. Y mientras las pruebas empíricas aún están en disputa, los datos existen. Hay grabaciones, hay mediciones, y hay relatos que se repiten desde distintas culturas en todo el mundo. Desde las pirámides de Egipto hasta las de Nubia, las de China o las de Bosnia. Sí,
Las controvertidas pirámides bosnias, todas presentan patrones similares, cámaras ocultas, pasajes estrechos, formas que canalizan sonido, y una misteriosa ausencia de decoración en las alas más resonantes. Es como si quisieran que el visitante escuchara, más que viera. Una experiencia sensorial que va más allá de lo visible. Algo que no se puede grabar con una cámara, pero sí sentir en el pecho. Una especie de rezo de piedra que sigue activo, siglos después. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estas civilizaciones crearon templos que aún resuenan con una verdad más grande? O peor aún, ¿y si estas frecuencias siguen activas, esperando que alguien las decodifique? Imagina una flauta tallada en granito. Una estructura de más de 6 millones de toneladas, alineada con las estrellas, pero que también vibra, responde, resuena. Ahora imagina que esa flauta no necesita aire, sino intención. Así es como algunos científicos alternativos y arqueólogos revisionistas están empezando a ver a las pirámides, no como tumbas, sino como instrumentos sonoros gigantescos. Y para entenderlo, tenemos que mirar su diseño con otros ojos. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, no tiene jeroglíficos decorativos. No tiene un cuerpo momificado documentado. Pero sí tiene una red de pasajes inclinados, cámaras perfectamente alineadas y una piedra caliza exterior que actúa como aislante. La piedra de granito del interior, especialmente en la Cámara del Rey, contiene cuarzo, un mineral que responde a la presión vibrando. Lo usamos hoy en día en relojes, en sistemas electrónicos, y aún nos sorprende encontrarlo en una estructura construida hace más de 4.000 años. ¿Coincidencia? Algunos creen que no. Cuando el sonido se proyecta dentro de la pirámide, ocurre algo extraño. La vibración se concentra en ciertos puntos. Se forman zonas nodales y antinodales como si estuvieras dentro de un instrumento musical colosal. Esto no lo dicen solo teóricos conspirativos. Varios experimentos modernos han logrado registrar resonancias anómalas que no se explican por la simple arquitectura. Algunas frecuencias se amplifican sin razón aparente. Otras se absorben por completo. Un experimento dirigido por el físico Paul Horn en los años 70, que grabó un álbum dentro de la pirámide, reveló reverberaciones que no se repiten en ningún otro lugar del mundo. Al tocar su flauta dentro de la Cámara del Rey, descubrió un eco que parecía inteligente. No era aleatorio. Era como si respondiera, como si la estructura tuviera una voz propia. La geometría tiene mucho que ver. La inclinación de los pasajes, la orientación con el norte magnético, la forma piramidal que, según algunos modelos, puede actuar como un recolector de energía. Incluso Nikola Tesla, obsesionado con la energía libre y la resonancia, replicó ciertos principios de las pirámides egipcias en su torre Wardenclyffe. Tesla hablaba de una frecuencia de la Tierra que podía canalizarse, si se lograba una forma adecuada. ¿Y qué forma aparece una y otra vez en sus bocetos? La pirámide. Ahora bien, la resonancia no solo implica sonido, implica frecuencia, y las frecuencias afectan la materia. En experimentos con arena fina, se han generado figuras geométricas usando vibración, lo que se conoce como cimática, y lo que surge es hipnótico, estructuras ordenadas, casi sagradas. Como si el sonido pudiera dar forma al mundo físico. Si eso es así, ¿qué ocurre dentro de una pirámide diseñada para vibrar a ciertas frecuencias? Algunos investigadores creen que estas estructuras podrían haber sido cámaras de transformación, lugares donde el cuerpo y la mente entraban en estados alterados, ya sea para sanar, para comunicarse con lo trascendente, o para experimentar el misterio más antiguo de todos, el de la conciencia misma. Esto se refuerza con evidencias en otras culturas. En la India, los templos dravídicos también se diseñaban con cámaras donde el sonido se amplificaba. En Malta, el hipogeo de Al-Saflieni, excavado hace más de 5.000 años, contiene una cámara conocida como el oráculo que responde solo a ciertas frecuencias graves. Los monjes tibetanos utilizan cuencos cantores y cuernos que vibran a frecuencias similares a las que se detectan en las pirámides. ¿Casualidad o conocimiento compartido a través del tiempo? Muchos teóricos creen que estas estructuras formaban parte de una red global, un conocimiento acústico y vibracional que permitía conectarse con la Tierra, con el cuerpo y con algo más allá. ¿Una red energética? ¿Una interfaz espiritual? ¿O un sistema de control sofisticado disfrazado de templo? Y no podemos evitar mirar a nuestro mundo actual. Usamos frecuencias para todo. Para diagnosticar enfermedades, para destruir células específicas, para modular nuestras emociones. Las frecuencias son herramientas, y si lo son ahora, también pudieron serlo entonces. Por eso, cuando volvemos a mirar la Gran Pirámide no como un monumento, sino como un instrumento, todo cambia. Ya no es una tumba, es un sistema,
Una maquinaria de piedra diseñada para trabajar con lo más invisible y poderoso que existe, la vibración. Y si eso es cierto, ¿quién la activaba? ¿Y con qué propósito? Recuerda, si estás disfrutando este contenido y quieres más investigaciones profundas sobre tecnologías olvidadas, deja tu me gusta y comparte el video. Así sabré que quieres seguir explorando conmigo los misterios que la historia prefiere silenciar. Las vibraciones sonoras no solo se escuchan, se sienten, se infiltran en el cuerpo, moldean el estado mental, modifican la biología. Y ese poder ha sido entendido y temido desde las primeras civilizaciones hasta los laboratorios secretos del presente. Si las pirámides fueron diseñadas como instrumentos acústicos, no podemos evitar hacernos una pregunta inquietante. ¿Qué efectos tenían esas frecuencias en el ser humano? En la medicina moderna ya se usan frecuencias para sanar. La terapia de ultrasonido, por ejemplo, se emplea para regenerar tejidos. Existen estudios sobre la llamada frecuencia solfegio que afirman que ciertos tonos, como el 528 Hz, pueden estimular la reparación celular o inducir estados de relajación profunda. Aunque algunos científicos convencionales miran con escepticismo estas afirmaciones, los ensayos clínicos sobre neuromodulación acústica son reales. Existen, y se están desarrollando con fondos millonarios. Ahora imaginemos lo mismo, hace 5.000 años. ¿Qué pasaría si una civilización antigua entendiera cómo ciertas frecuencias afectan el cuerpo? No a través de circuitos electrónicos, sino mediante geometría, mineralogía y resonancia. Cámaras que vibran con el tono exacto para inducir un trance. Templos que estimulan la glándula pineal. Paredes que susurran al sistema nervioso. El equivalente prehistórico de una sala de resonancia cerebral. En este contexto, la pirámide ya no es solo una máquina, es una tecnología médica, o una herramienta espiritual. Pero, como toda tecnología, también puede usarse para el control. Porque así como una frecuencia puede sanar, también puede alterar, puede agitar, puede dominar. En los años 70, el doctor Andrija Puarich, inventor y médico, estudió los efectos de ciertas frecuencias de onda en el cerebro humano. Descubrió que algunas vibraciones específicas podían inducir alucinaciones, inhibir la voluntad o incluso alterar las ondas cerebrales al punto de romper la percepción de tiempo. Estas investigaciones fueron en su momento observadas por agencias gubernamentales, y luego silenciadas. En paralelo, el músico y científico Hans Jenny mostró cómo la vibración del sonido puede estructurar partículas caóticas en patrones ordenados. Lo llamaron cimática. Lo que parecía esoterismo resultó ser física pura. El sonido organiza la materia. Así de literal. Entonces, cuando pensamos en una civilización que diseñó estructuras para amplificar sonidos, debemos preguntarnos, ¿era para curar o para programar? Imagina una ceremonia en la cámara del rey. Un sacerdote emitiendo cantos en tonos graves, repitiendo una palabra o mantra que vibra justo en la frecuencia cerebral alfa. La piedra amplifica, la forma concentra, la mente se abre. Meditación colectiva, iniciación, hipnosis ritual. Más aún, podrían haber inducido sueños lúcidos, experiencias extracorpóreas o incluso estados de conciencia alterada. Estas ideas no están tan lejos de lo que se experimenta hoy con sonido binaural o frecuencias isocrónicas, técnicas usadas para cambiar el estado mental sin sustancias químicas. Basta con poner unos auriculares y reproducir una frecuencia cuidadosamente modulada. Y tu cerebro responde. Entonces, si podemos hacer esto con tecnología moderna, ¿qué hacían las pirámides en sus días de gloria? ¿Y si estaban construidas para generar estados mentales controlados? La idea puede parecer inquietante, pero no está tan alejada del uso del sonido en la historia reciente. Desde experimentos de guerra psicológica con infrasonidos, frecuencias que causan pánico o ansiedad, hasta el uso de tonos subliminales en campañas publicitarias, el sonido ha sido un arma. Silenciosa, invisible, efectiva. Y si hoy se estudia su uso para controlar multitudes, ¿quién dice que no se usó antes? Algunas leyendas egipcias hablan de palabras de poder, sonidos que abrían portales o activaban objetos sagrados. Y los textos védicos describen mantras capaces de alterar el entorno. Si son simplemente metáforas, ¿por qué tantas culturas distintas coinciden en la misma idea? La verdad es que no lo sabemos. Y tal vez no lo sepamos nunca. Pero lo que sí es cierto, es que hay estructuras que resuenan, cámaras que amplifican, y cuerpos que responden. Nosotros respondemos. Porque al final, tú también estás hecho de vibración. ¿Y si las pirámides lo sabían? En este punto del viaje, ya no estamos hablando de monumentos, ni siquiera de instrumentos. Lo que estamos explorando es un lenguaje oculto, un conocimiento que,
según algunas teorías, ha sido deliberadamente silenciado. Un saber antiguo que une la arquitectura, el sonido y la mente humana en una sola ecuación. Y es aquí donde surgen las teorías más provocadoras e inquietantes. Una de ellas propone que las pirámides eran generadores de energía libre. Según esta idea, al concentrar vibraciones de ciertas frecuencias, amplificadas por los cristales de cuarzo del granito y la forma piramidal perfecta, estas estructuras funcionaban como antenas. No antenas para emitir ondas de radio, sino para sintonizar la propia resonancia de la Tierra. La llamada frecuencia Schumann, una vibración de baja frecuencia presente en toda la atmósfera terrestre, habría sido aprovechada para generar energía limpia, constante, no contaminante. Nikola Tesla, como vimos, creía en esto. Sus torres, nunca completadas, buscaban emular los principios resonantes que veía en las pirámides. Y los documentos de su laboratorio indican que había logrado encender lámparas a distancia, sin cables. Si eso se logró en el siglo XX, ¿pudo lograrse hace milenios? Otra teoría aún más osada habla de portales dimensionales. No necesariamente en el sentido hollywoodense de teletransportación, sino en el sentido esotérico de puertas de conciencia, puntos donde la mente puede expandirse más allá de sus límites. Algunos creen que las cámaras resonantes de las pirámides, especialmente si se activaban con ciertas frecuencias, podrían inducir estados alterados tan profundos que permitieran contacto con otras inteligencias, otras dimensiones o planos de existencia. Estas ideas no son nuevas. Textos antiguos egipcios hacen alusión a los Duat, reinos invisibles que solo podían alcanzarse con ritos específicos. Y en muchas culturas se repite la idea del sonido sagrado que abre caminos invisibles. Metáfora o codificación. Pero quizás la más perturbadora de todas las teorías es la que une estas ideas con algo mucho más contemporáneo: el control mental. Si ciertas frecuencias pueden inducir emociones, pensamientos o incluso dolor físico, ¿qué impide que sean utilizadas para manipular? Ya en los años 70, el ejército estadounidense investigó el uso del infrasonido como arma no letal. Frecuencias por debajo de los 20 hercios, inaudibles para el oído humano, que provocan ansiedad, paranoia, náuseas. En 1997, en el marco de un experimento no confirmado oficialmente, se reportaron alteraciones en el comportamiento de personas expuestas a ondas de baja frecuencia en espacios cerrados. No se trataba de magia, era física aplicada al sistema nervioso. Ahora piensa en una cámara de piedra que amplifica justo esa frecuencia. Una ceremonia con sonido y luz. Una población que acude cada año al templo. ¿Religión o programación colectiva? El periodista e investigador David Elkington, uno de los pocos en grabar audio dentro de la Gran Pirámide, afirmó haber sentido presiones mentales mientras emitía ciertos tonos en su interior. No es prueba científica, pero sí testimonio. Y como él, muchos. Y si esta idea resulta inquietante, es porque toca algo muy humano: la libertad de pensamiento. Y si las pirámides fueron, en parte, diseñadas para inducir creencias, para moldear ideologías, para hacerte sentir cosas que no sabes que no son tuyas. La teoría del control mental a través de la resonancia no es ciencia ficción. Hoy se estudia como parte de los desarrollos más avanzados de la neurotecnología. ¿Y si los antiguos simplemente lo descubrieron antes? Todo esto nos obliga a replantear la historia. No como una línea recta de progreso, sino como un ciclo de descubrimiento y pérdida. Tal vez hubo una época en la que el conocimiento del sonido y la vibración era tan avanzado como el nuestro, pero en otro sentido. Un conocimiento más holístico, más intuitivo, más espiritual o más peligroso. La pirámide, entonces, no sería solo una tumba, ni solo un templo. Sería un centro de poder multidimensional, capaz de transformar, de sanar, de destruir o de controlar. Y eso cambia todo. Tal vez por eso nos atraen tanto. Tal vez por eso sentimos algo cuando las vemos, aunque nunca hayamos estado allí. Tal vez porque aún están vibrando. Gracias por llegar hasta aquí. Si este viaje sonoro te ha hecho cuestionar la historia oficial, suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios. Porque todavía hay muchas frecuencias que nadie se ha atrevido a escuchar. Las pirámides siguen allí, silenciosas, antiguas, desafiando el tiempo y a quienes creen que ya lo sabemos todo. Pero tal vez no están tan calladas como pensamos. Tal vez emiten, aún hoy. Tal vez nos susurran en frecuencias que no sabemos interpretar, o que nos enseñaron a ignorar. Porque en un mundo saturado de información, a veces lo más revolucionario es escuchar. Escuchar el eco de una civilización que hablaba con la tierra, que diseñaba con vibraciones, que entendía que el sonido es poder, memoria y puerta.
Este viaje ha sido solo una exploración, una nota dentro de una sinfonía olvidada. Pero si te ha resonado en lo profundo, si algo en ti vibró mientras escuchabas, entonces la frecuencia sigue viva. Y tú eres parte de ella. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las pirámides fueron diseñadas para sanar, para controlar, o para algo más que aún no comprendemos? Me encantará leerte. Gracias por acompañarnos. Suscríbete si quieres seguir explorando los secretos que otros prefieren callar. Y recuerda, a veces, lo que no se puede ver, puede sentirse.